Hola amigos, ¿cómo están? Un nuevo capítulo en el Magazine del Invisible, capítulo 19, un excelente número. Aquí hoy en día tenemos una gran invitada, pero quiero primero saludar a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, y sobre todo también a las personas que nos ven y nos escuchan de los canales del extranjero, Canal Vinet. Recuerden que también este programa va a ser subido a la madrugada en YouTube y en Podcast de Spotify, para que las personas que no pueden estar hasta ahora lo puedan ver. Bueno, vamos a empezar hoy día con un tema muy interesante. Primero que nada me gustaría presentar a nuestra invitada especial. Ya hemos tenido invitadas connotadas en los últimos programas, sin desmérito con las demás que han venido, que también han hecho su aporte a nuestro programa. ¿Cómo estás, Juanito? Bien, aquí con frío, pero ¿Con frío? bien. Ah, ya, yo venía corriendo, así que vengo muy acalorada. Pero bueno, quiero contarles acá de esta chica que se llama Anita, alias Acebet, es su nombre en el tarot. Ella es una chica muy especial porque no solamente tiene mucha experiencia con el tarot, dice acá, más de 25 años. ¡Wow! Me ganaste, yo llevo 17 y soy mayor que tú. Así que me parece espectacular. Segundo, taróloga. Taróloga, aquí le explicamos a las personas que no conocen bien este mundo místico y holístico, que la tarología es un estudio también ancestral y tiene que ver con nuestra historia, con nuestras raíces, ¿ya? Y con todas estas artes de conocimiento hermético, terapéutico, etcétera. Acá dice que ha realizado, Anita, más de 6.500 lecturas. ¿Cómo las contaste, Anita? Después te voy a preguntar eso. Yo me gustaría sacar la cuenta. ¿Cuántas he sacado? Más de 1.000 estudiantes. O sea, también eres una formadora de alumnos. Tienes una escuela, por lo que veo acá. Ahí después no tienes que contar, ¿ya? Para preparar a las personas en este arte. Y qué importante es instruirse bien en lo que es el tarot, porque muchas veces es mal entendido y cae en manos a veces de personas inescrupulosas o gente que no tiene los conocimientos sólidos para enseñar una disciplina que requiere que desarrollemos mucho potencial del tercer ojo, que tengamos mucho equilibrio emocional, mucha paz interior, las personas que se dediquen a esto. Otro punto muy importante es que Anita es co-creadora del primer congreso de tarot acá en Chile. Yo siempre hace años, Anita, había escuchado más de 12 años de un congreso que se realizaba en España. Siempre tuve ganas de ir, pero como que ahí en el camino no concreté. Bueno, y también Anita es una palabra que aprendí que se llama speaker. Ahí nos tenéis que contar para las personas que no conocen estas palabras. Speaker en importantes eventos en Miami, España, Brasil, Argentina, México, Uruguay, Venezuela. O sea, Anita también ha viajado por distintas partes del mundo y ella ha recopilado, dice aquí, más de 300 mazos de tarot. ¿Cómo está, Anita? Estoy muy emocionada, muy feliz de estar acá contigo, Michelle, y gracias a Juanito por toda la asistencia que nos va a brindar durante este programa. Sí, gracias Juanita también, ahí nos ayudaste con la presentación que vamos Muchas ahora gracias. a usar. Pero cuéntanos aquí un poquito de ti antes de empezar de lleno con este conocimiento y lo que hoy día nos vaya a contar, porque chiquillos, hoy día se viene un tema muy interesante que es ¿cuál es la verdadera historia del tarot? ¿De dónde viene realmente? Anita nos va a responder esto, pero primero, Anita, brevemente, un acercamiento, un pupurri de cómo llegaste acá y todo esto. Bueno, yo siempre digo que el tarot llegó a mí, el tarot me buscó. Yo tenía 11 años y acompañé a mi mamá a una tienda y lo vi en una vitrina y yo hice unas galletas donde yo vivía y junté dinero y me lo compré sin saber para qué era, pero me llamaba mucho la atención y así partí. Y por eso que ha pasado tanto tiempo que me he dedicado al tarot, porque como él llegó a mí, yo me dedico 100% a el tarot, ya sea a crear eventos en torno al tarot para Claro, dignificarlo. eso. Uno de ellos, como decías tú, el Congreso de Tarot en Chile, Sí, a ser speaker internacional, que es exponer sobre temas de tarot en distintos eventos asociados al tarot también que existen, y también a hacer lecturas de tarot y clases de tarot. Mi vida profesional, mi propósito es en torno al tarot. Entonces, es por ello que me he dedicado tanto que todo esto que tú estabas leyendo implica todo ese tiempo dedicada a ello. ¿Y cómo conté las lecturas? La verdad es que son muchas más. Es simplemente esa mi cantidad de usuarios activos en WhatsApp. Solo súper. esa es mi agenda de Uf, consultantes de WhatsApp. Y lo estoy contando por uno, porque en realidad varios te piden 2, 3, 4 lecturas, entonces debería multiplicar eso por mucho más. Pero es por eso que tengo esa cifra mínima que digo, bueno, si a cada uno le echo mínimo una lectura, ese sí. es el medio que usé para más o menos tener esa cifra.
Perfecto, ya me encanta. Y lo otro, ¿cómo nació la idea de hacer un congreso acá en Chile? Porque es una iniciativa que requiere harto calibre, ¿no es cierto? Que tengáis las ideas, no sé si los contactos, pero es como esta iniciativa para decir este fuego que necesitamos para decir, ya, ¿sabéis que vamos a llevar a cabo esto? Voy a contactar a tales elementos para poder llevarlo a cabo. Bueno, siempre yo sincero que yo ese fuego no lo tengo, porque cuando yo empecé a dar clases fue porque mis mismas consultantes me pedían que yo les enseñara, y cuando empecé a hacer clases uno a uno, algunas se conocieron y me dijeron hagamos clases en grupo. Entonces empecé a hacer clases en grupo y empezó a generarse una pequeña comunidad que en el fondo necesitaba cada cierto tiempo reunirse. Entonces este tipo de eventos ayuda mucho a ese ejercicio. Además, yo soy muy cercana a Mariló Casal, a la escuela Mariló Casal, que es, digamos, la pionera en estos congresos de habla hispana. Y la misma María del Mar Tor conversó conmigo, recuerdo en un congreso que estábamos en España, ¿qué pasa con Chile? Me decía, hay que hacer algo con Chile, y aquí estamos, haciendo un congreso de tarot de Chile. Claro, Entonces, como siempre digo, el tarot viene a mí, como que a mí no se me ocurren las cosas, como que la gente te viene y me dice, llegan. necesitamos esto, en torno al tarot, y ahí lo empezamos a activar. Eso es como un destino a veces que nos llega también, sí. Cada uno aquí tiene una historia bien particular. Ujú. Hoy, como que tengo retorno, ¿no? Yo te escucho muy bien, ¿Estoy yo te bien? escucho bien, te veo bien. Perfecto, perfecto. Mira, vamos a ir de lleno aquí por el tiempo que tenemos para ir al tema que nos convoca, ¿ya? Se trata, ¿no es cierto?, de cómo, aparte que cómo llegamos a este conocimiento, siempre nos llama la atención de dónde viene, ¿no? Viene esa Ujú. gran inquietud. El tarot, ¿no es cierto?, viene de Egipto, el tarot que No, la conocemos, respuesta corta ¿ah? es no, Porque aquí no, ando no con los viene de tarot, Egipto. traje el tarot de Kier y me encanta y he tenido como sensaciones de que estuve allá en otra vida, a otras personas les pasa, hay una romantización, ¿no es cierto?, también del origen del tarot. ¿Tú podrías Claro. explayarte? Necesitamos, perdona, poner la presentación, Bueno, las si se imágenes, puede, Juanito, si no nos si eres tan largamos y amable. compartimos Sí, información. Acá ya Juanito nos está apoyando con la presentación, sí, muchas gracias. Si quieres, Juanito, avanzamos a la cuarta imagen para hablar de, en realidad, el el, fun- tarot el fundamento. probablemente ¿Mm? viene del papel. En el fondo, el papel fue el primer soporte para poder desarrollarlo. ¿Y quiénes inventaron el papel? Los chinos. Claro. Por ende, en esa, digamos, fácil conexión, eh, comprender que en esa época había muchos juegos en papeles, que se dibujaban en papeles, pero no hay mucho de estos juegos preservados porque al ser usados, imagínate un papel que además en esa época el papel era orgánico. Hoy día el papel tiene muchos químicos y puede resistir más, pero en ese tiempo el papel era tremendamente orgánico. Entonces yo el papel tú lo tomas, más estás jugando con él, le pones, es lo mismo que uno hace, digamos, cuando juega las cartas, que de tanto jugarlas por supuesto las va a desgastar. Imagínate en ese tiempo con un papel mucho más orgánico, se fueron desintegrando. Entonces sabemos que en China sí habían juegos de naipes, pero no tenemos los registros físicos, no están en museos porque se desintegraban, se echaban a perder, ¿no? Entonces, ellos habrían inventado estos juegos de papel Mm, que eventualmente, por supuesto, en este intercambio cultural, sobre todo con los árabes, fue clave para que esto llegara a Europa. perfecto. Entonces, lo más probable es que este set de imágenes con las cuales tú jugabas vino por la ruta de la seda y entró, lo más probable, por Venecia, porque en Venecia tenía muy buena relación con estas culturas. Mm, Entonces sí. por ahí empieza a entrar Mm. el tema de estos juegos papel digamos, a Europa. Claro, era la ruta comercial también en esa época, Venecia, ¿no? De todo se iba obviamente digamos, a llevar, y dentro de también, por supuesto, las formas que tenían las personas en ese momento para jugar, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ahí en el fondo tendría que haber surgido. Pero en el fondo, esos juegos de papel que existían, que pues eran muchos, eran variados, en algún punto fueron refinándose y fueron como homologándose. Entonces, cuando ya empieza a suceder eso, uno de los primeros registros que tenemos en Turquía
Sí, Juanito nos apoya Sí, 2 imágenes más. Si nos pasas 2 imágenes más, te lo vale. agradecemos muchísimo, Ujú. porque ahí vamos a ver que tenemos un set de cartas eh, que es turco, que está en el Museo de Turquía, que es un set que incluye copas, oros, bastos y espadas. Vale decir que es el primer set de cartas del cual se tiene registro, o sea, que está guardadito. Este mismo que están viendo ustedes ahí es el Claro. único que se tiene registro, y pueden haber habido más, pero pasa de que se rompían, se echaban a perder. Entonces, este es el único que tenemos registro primero con esta simbología más cercana a lo que va a ser el tarot. Para ti que estés escuchando este podcast ahora o mañana, Mm. si no has visto un tarot, imagínate un naipe español. Usualmente los naipes españoles van a tener copas, bastos, van a tener oros, bastones, y esos símbolos estaban en ese, digamos, naipe, en esa imagen que acabamos de ver, ¿no? Estaban ahí, ¿no? Entonces ya empezamos desde ahí a identificar algunos símbolos que se repiten. Incluso ese, digamos, juego de cartas también tiene el personaje del rey y tiene otros personajes que se llaman diputados. Y en el caso del naipe también español, si hacemos memoria, también tenemos un rey, tenemos personajes que acompañan al rey, como el caballero, como es la sota o el paje. Y esos personajes también están en el tarot. Entonces, por un lado, tenemos que entender de que existían estos juegos que fueron probablemente acercándose visualmente a lo que nosotros vamos a denominar hoy día como un tarot, y este es el primero que tenemos registro, no necesariamente fue el primero hecho, pero es lo que tenemos. Y seguir avanzando en esta historia, cuando ya entendemos de que entraron estos juegos de cartas a Europa, el primer registro escrito que tenemos sobre específicamente los juegos de cartas, no todavía los tarot, es en 1299, que es una mención que existe en un tratado que se llama del gobierno de la familia en Italia, que habla sobre un juego de cartas, ni siquiera un tarot. Hay que decir que Sí, la palabra tarot surge después del 1500. claro. Antes se llamaba naipí, se llamaban naipes, juegos de cartas, se llamaban cartas. En algún punto se empiezan a llamar, los que se parecen más a tarot se llamaban triunfos. Pero en el fondo, 1299, está como, si fuéramos como en el rigor histórico, es el primer escrito que tenemos sobre de que existen ya los juegos de cartas, y solo es un escrito porque no tenemos el mazo, no tenemos las cartas, pero sí tenemos el escrito. Entonces de ahí viene que se cree que probablemente los tarot tengan su origen en Italia. Es lo más fuerte, lo más probable, ¿no? Porque ese es el primer registro. Y después empezamos a tener otros registros también en Europa. Por ejemplo, en Francia el registro está en 1381, o sea, bastante tiempo después. Pero también es un registro que dice que efectivamente hay ya introducción de los juegos de cartas, que a todo esto de manera anecdótica le decían barajas, porque los juegos de cartas, como muchos otros juegos, a veces las personas mientras los jugaban se enojaban, como decimos en Chile, se picaban. Entonces eso generaba que se alteraran o se enojaran más si estas eran con apuestas. Entonces se generaban desbarajustes. Entonces la palabra baraja viene de esto, como del desbarajuste que se generaba por el lío de estar jugando las cartas y que te enojaran. Anita, deben haber pasado camuflados como juegos, en verdad, ¿no? Y deben haber sido ya naipes quizá de cartas de tarota. Mira, la asociación de juego a elementos de mancia oracular siempre existió, porque, por ejemplo, de hecho, acá no lo contemplo porque el tiempo es preciado y vamos a ir al punto. Pero, por ejemplo, antiguamente las culturas primigenias usaban los huesos humanos para jugar, y también esos huesos pequeñitos también los arrojaban y también los usaban para darse respuestas oraculares. Eso derivaría a los dados. Los dados son, digamos, probablemente la inspiración de estos juegos de papel. Eran como los dibujos que se hicieron, eran como los dados en papel, porque era una forma más económica de tenerlos y obviamente más fácil de hacerlos rápido para poder jugar. Y con los dados también hay personas que hacen interpretaciones oraculares. Entonces, por supuesto, sí, la relación del juego asociada a un oráculo asistió desde que el mundo es mundo. Ahora, volviendo, digamos, a esto de la historia del tarot,
en el rigor ya estamos comprendiendo de que sabemos que empiezan a entrar por Italia, se hacen las primeras menciones ahí, posteriormente en Francia, y ya lo que empezaríamos a denominar triunfos, que es como el sistema de cartas específicamente que nosotras denominamos tarot, lo podemos ubicar ya en la primera década del siglo XV, porque ahí empieza un boom de los juegos de naipes, sobre todo en las familias nobles de la época, en donde se mandaban a encargar estos juegos de cartas y eran carísimos porque se mandaban a hacer artistas y algunos se demoraban años, porque en el fondo cada carta era hecha muchas veces con un material pesado, con óleo, con láminas de oro, labrados. Entonces, por eso aquí hay mazos que dicen data de este año a 2 años más. Yo sé cómo, porque se demoraban mucho tiempo en hacerlo. Y un mazo de cartas que sería, por así decirlo, la mamá o el papá de lo que nosotros consideramos tarot ya en la simbología más estricta y en la denominación de las 78 cartas que corresponde a un tarot, es la línea de las cartas que se encuentran en la familia Visconti Sforza en Italia. Esta familia le gustaban mucho los juegos de cartas y cada vez que conmemoraban alguna actividad familiar se mandaban a hacer un juego de cartas. De hecho, se han encontrado 11 juegos de cartas incompletos y hay de estos 3 juegos de cartas, que son las imágenes que hemos visto pasar, que son los que más se han podido investigar porque se encontraron un poquito más íntegros. Uno de ellos es el denominado Visconti Sforza, que es de las 78 cartas, se encontraron casi todas, pero de manera, yo creo que a ti te va a llamar la atención este dato, este mazo, que es el más completo, pero le faltan cartas, no tiene la carta, por ejemplo, de la torre, no sabemos cómo era la carta de la torre, ni tampoco tiene la carta del diablo, le falta esas 2 cartas y además te agrego otro dato, no tiene el 3 de espada, que el 3 de espada también es impactante. Sí, una carta densa. Y me llama la atención. Pero perdió justo las cartas más intensas. Oye, y antes yo había visto que en un mazo, Anita, estaban incluidos en un tarot los 12 signos del zodiaco. Sí, bueno, esos son hay varios mazos así. Una de las líneas de tarot más conocidas son los Minchate. De hecho, tenemos a una experta chilena en tarot Minchate, Amparo Aguirre, aprovecho de citarla, porque ella ha hecho una documentación muy seria sobre este mazo, que efectivamente, aparte de las cartas que uno ya va conociendo del tarot, trae 12 cartas específicamente asociadas a los signos del zodiaco. Hay que decir que hay cartas que también los incluyen, lo incorporan dentro de sus significados, pero es en particular vienen, claro, estas 12 cartas extras con estos signos, ¿no? Y efectivamente, claro, o sea, hay una variedad de mazos, hay que decir de que hay una cantidad de números asociados a cada uno de estos mazos que varía bastante, pero en la línea que nosotros ya empezamos a depurar y a decir, ok, vamos a entender que un tarot tiene 78 cartas en promedio, porque siempre hay alguna excepción, efectivamente son los que estoy nombrando. Pero este es muy bonito y efectivamente, claro, también ese se usaba mucho para jugar, ¿eh? De hecho es muy popular para jugar ese mazo. ¿Y qué hay de la conexión con lo que es el tarot egipcio, el de Kier, el que tú habías investigado con este personaje que lo crea, ¿no? Que de hecho ya estaba muerto hace mucho tiempo. Me parece que... Hay que decir de que en realidad el tarot de Kier viene un poquito como a levantar de nuevo esta teoría de que el tarot viene de Egipto, porque se desarrolla en Argentina y lo desarrolla Iglesias Janeiro, que es un español que vivió en muchos países y se instala finalmente en Argentina y fallece ahí. Probablemente él, por su origen, tendría mucho acceso a información cabalística, debido a que España fue el país que más textos en español tradujo sobre cábala. Eventualmente, cuando tú lees el libro, efectivamente se entiende que él sabía de esta información y la aplica a este diseño de cartas que él crea y desarrolla para Editorial Kier. Este mazo se conoce como Tarot Kier por la editorial, que hasta el día de hoy está vigente, pero es un mazo que ha ido evolucionando de un montón de otros mazos con también imágenes egipcias, o sea, no fue el primero.
Ujú. este mazo porque se hizo muy popular, sobre todo en la parte final de América, porque en el fondo no teníamos antes mucho acceso a mazo, entonces se pensó en algún momento que a lo mejor era como el único mazo tarot egipcio que pudiese existir. De hecho, también como todo mazo está lleno de mitos, había personas que decían que no se conocía ese autor, y su autor ya lo hemos mencionado. Y también este mazo en particular tiene mucha simbología muy enriquecedora que tiene que ver con cábala, letras hebreas, astrología, numerología, Claro, y también, el, digamos, conecta con estos mitos que son tan interesantes de los sí, egipcios. la Sin deidad. embargo, ¿Mm? sí, con esto termino. Sin embargo, ese mazo, por ejemplo, tiene muchas imprecisiones. Por ejemplo, la descripción de los dioses, algunos están erradas. Incluso los jeroglíficos que están ahí no significan nada. O sea, por supuesto son letras individuales, pero cuando están en conjunto, se nota que el autor no sabía interpretar jeroglíficos, porque los expertos en interpretación jeroglífica dicen no dice nada. Ahí no dice absolutamente nada. Entonces se ve lindo, es decoración. Hay mucha decoración ahí, pero en rigor, como se escribe con los jeroglíficos en conjunto, claramente es decoración, no es algo escrito detrás. Pero y las 22 letras hebreas que están asociadas a los 22 Bueno, arcanos mayores, el tema de asociar las 22 letras hebreas es para ese lo que tipo de hizo mazos que en el Eliphas Levi. fondo conectan la idea del Eso es lo tarot que con la conecta, cábala. claro. No es el único, no es el Ah, primero, ni va a ser el último. claro. Ahora, por ejemplo, ellos tienen ahí una propuesta de partir con el mago, por lo tanto le van a asociar a la primera letra hebrea Aleph al mago, Claro. pero por ejemplo hay otros mazos que parten con el loco y le van a asociar obviamente Aleph al loco, y eso va a implicar Mm. que el mago queda con Bet, que es la segunda letra, y así se va Sí, corriendo todo un se espacio. Y corre. también hay otros mazos que hacen la parte final de que cambian las otras letras. Entonces, al final, lo importante acá es que cuando tú adquieras tu mazo, el que te gusta, el que conectaste, te gustó por imagen, te gustó Ese por uses. color, etcétera, tú Ese. estudies ese mazo con las bases, porque usualmente las bases suelen ser casi las mismas, pero si tienen estos elementos, por supuesto, sí puedes quizás integrar esos significados a esa carta, pero a veces no se puede homologar cada mazo, porque cada uno a veces desde su autor trae su propuesta y Sí, cambios, sí. incluso astrológicos, porque por ejemplo el de Kier trae muchas propuestas muy personales astrológicas, y la propuesta astrológica más usada al día de hoy es la de la Golden Dawn, Sí. que difiere mucho Ujú. de la que propone Kier, por Sí, ejemplo. son diferentes. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a volver a la vuelta para preguntarle también a Anita qué mazo, por lo tanto, recomienda a las personas según la situación que estén pasando o cómo pueden sincronizar mejor. Nos vemos en unos minutos. Hola amigos, estamos ahora entonces inmersos en este fascinante mundo del tarot y su historia. Hay tantos mazos que en realidad a unos les gustan, no sé, pues Anita, a mí por ejemplo me gustaba, no me sigue gustando el tarot de Kier. Más allá si viene o no de Egipto, pero me hace mucha como resonancia cada una de estas imágenes, de estos arquetipos, porque ya como tú sabes, cada uno de estos arquetipos en cierta forma vienen como a despertar temas del inconsciente, ¿no es cierto? Y corresponden a moldes universales, como diría Jung, respecto al ser humano, a todas las etapas que va pasando. Ahora, la otra vez lo habíamos conversado, que Jung había aportado hasta cierto punto nomás, no era tanto, porque recuerdas que hablamos de un libro de Clarisa Pincola, ¿no? Me parece Sí. que de mujeres que caminan con lobo incluso se ha extrapolado un tarot de ahí en el último tiempo. Ya, y bien interesante porque es como de feminidad sagrada, pero anteriormente también hubo una analista junguiana que hizo también el tarot de Jung. ¿Qué puedes comentar acerca de eso? Bueno, como tú bien dices, a Jung le interesaban las mancias y específicamente el fenómeno de la sincronía. Él específicamente estudió más el I Ching. Si bien le interesaban otras mancias, le pidió a sus asistentes, colaboradores, alumnos que lo guiaran, y efectivamente el tarot no lo realizó él, no lo investigó él. Sí, efectivamente están las documentaciones, más bien cartas que se envió con una alumna con respecto a hablar del tema,
lo cual no lo legitimiza, entendiendo que yo soy una apasionada y una enamorada del tarot. Sí, Sí siento que a veces surgen algunas hipótesis como para darle mucho más sustento, lo cual sería genial, pero en rigor Jung no leía las cartas, no interpretaba las cartas y no pudo llevar a cabo la investigación específicamente de ese tema porque se fue por otros lados y después esto se diluyó. Pero sí hay un libro que revolucionó el mundo del tarot, que es el libro de Sally Nichols, que se llama Jung y el Tarot. Es un libro muy bueno, muy recomendable, muy sí, vigente hasta el día de hoy. Uno se lo lee, efectivamente te puede aportar desde la significancia de las cartas como también una cierta mirada desde lo que tú mencionas, que efectivamente el fenómeno de justo sacar esa carta que representa ese momento en el cual tú estás implica un poco esa idea de las sincronías, ¿no? Del que uno tiene como un sistema de activación reticular, que nuestro cerebro tiene un algoritmo, tiene una especie como de foco y obviamente cuando estamos focalizados empezamos a ver esa misma cosa mucho y entre ellos eso pudiese explicar el fenómeno desde ahí, sí, desde esa mirada del tarot, ¿no? claro. No, me parece interesante. Miren, tenemos poquito tiempo porque ya Anita se tiene que ir. Hemos tenido menos tiempo ahora en este programa. Me gustaría que mencionara un poco esto del Congreso del Tarot que se viene ahora, ¿no es cierto? Me parece que 11 y 12 de octubre, ¿no? Así es, invitamos a todas y todas las personas interesadas en aprender el tarot, que ya sabe leer tarot, no importa el nivel, intermedio, avanzado, medio, eh, personas que muchas veces llegan a nuestro evento porque son artistas que usan el tarot para inspirarse. Eso. Entonces, nosotros decimos nuestros amigos tarot, personas tarot, comunidad tarot, ya sea si eres tarotista profesional, si te gusta el tema, estás cordialmente invitado a asistir el 11 y 12 de octubre a el Congreso que se Estupendo. realiza en Chile de Tarot. Se realiza en Santiago Centro, Ujú. en el hotel, tengo un lapsus en este momento, Pero mira, en el hotel, ¿sí? ¿perdón? Ahí está en tu Instagram, que ahí lo Sí, puso bueno, Juanito, en Instagram obviamente ¿sí? está la Está toda la información. información. Y el primer día es un día de 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. El día Ah, domingo mira, es de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es en el fondo un día y medio. Tenemos muchos expositores internacionales de España, tenemos de Venezuela, de Perú, tenemos expositores también online. Hacemos una dinámica una semana antes con 3 expositores internacionales perfecto. también. Tenemos, por supuesto, también nuestros expositores nacionales. Tenemos Ajá, de las distintas escuelas que existen de tarot. Tenemos para todos los gustos, los que les gusta Marsella, les gusta Rider, los que les gusta tarot terapéutico, los que les gusta tarot evolutivo. En el fondo acá este es el evento más grande en torno al qué tarot en maravilloso. Chile. El año pasado fuimos 190 y este año vamos a hacer 300 No, personas. me encanta, te felicito, Anita. Yo estoy muy feliz acá que estés en este programa y las personas que acá que te conozcan y que sepan que me gusta la palabra de legitimar, dignificar el tarot, darle otra apertura mental, porque se ha demonizado mucho desde la perspectiva cristiana, que puede ser un poco cuadrada, un poco cerrada, y aquí entendemos que también estamos haciendo una conexión espiritual desde otra vibración, ¿no es cierto? Desde otros tipos de constructos. eh, digamos, metafísicos, culturales, esotéricos, etcétera. Da para harto el tema. Así es, el tarot me encanta porque no discrimina, es muy abierto de mente y bueno, eso da para un programa nuevo porque en realidad el tarot tiene muchas simbologías de la Importante. Torá, Sí, del Pentateuco, del primer testamento. De hecho, algunas exacto. hipótesis postulan de que es un libro sagrado sin lomo, Sí, pero que explicaría la misma historia de esos libros. eso. Entonces, eso es para otro tema, pero sí, Sí. efectivamente es muy nutritivo y la forma en que lo veas siempre es importante de mente abierta. Eso es lo que yo sugiero con el tarot. Anita, a ver, tírame dos cartas. A ver, ¿qué me sale? Ya que Lo aquí que quiere- me parece, Juanito, que nadie mandó preguntas a la radio. ¿Qué está pasando? Es tan ¿Cómo es tímido, te posible? sale en esta Ah, ocasión la mira, carta de la es mi estrella carta, es mi carta. A y, y ver, la, y la carta del oh, colgado. ¿cómo la interpretáis Entonces, tú? Porque esa carta para mí es como a veces, bueno, puede ser, el tarot te está diciendo de que hay un anhelo que tú quieres, mira, hay un deseo importante sí, que tienes que empezar a sí, realizar, que tienes que empezar a planear y que tienes que bajarlo. Porque la estrella puede ser el mapa, porque los seres sí, humanos cuando miramos las estrellas nos podemos ubicar en un lugar.
pero acá el colgado te dice que hay algo que bajar, hay algo que soltar para que eso se pueda materializar. Hay una frase que me encanta mucho de Brian Tracy, un ¿Ya? canadiense experto en desarrollo de sueños y metas, que él dice que una meta sin un plan es solo un sueño. Eso. Entonces, Taro te está diciendo que tú tienes una meta, Ajá. pero estás muy en la energía del sueño y para poder Sí. materializarla tienes que armar un plan. De hecho, tengo exceso de Júpiter, así que puede ser ahí que tengo que aterrizar a pesar de ser Virgo. ¿Me tiráis la última? ¿Cómo lo logro? Y ahí cerramos. ¿Y ¿Cómo lo logras? cómo lo Bueno, logro? te aparece el Oh, mundo qué y el mundo lindo. indica que ya tienes todo en ti, porque la carta del mundo tiene los tetramorfos que representan los 4 elementos alquímicos, en la teoría de que estos 4 elementos crean el quinto elemento, que eres tú, en tu Ujú. mejor versión. Muchas veces cuando buscas mucho afuera, no encuentras, y en realidad el tarot te está diciendo de que Exacto. ya está todo en ti para lograr esa meta, Perfecto. ¿Mm? pero si empiezas a pensar tipo, es que en este país, o esta persona, no, el tarot te está diciendo, tú pídetelo a ti mismo. Si Eso. necesitas algo, te lo tienes que pedir a Tú. ti. Sí. Con lo que a ti te consta, con lo que tienes, con eso trabaja y desde ahí desarrollalo. Me encantó. Ya, me voy fascinada. Oye, muchas gracias, Anita. Espero que nos veamos en otra oportunidad porque vamos a hablar en otro programa con Anita sobre los mitos, ¿no es cierto? Respecto al Así es, tarot. tenemos mucho tema Ah, para hablar, así que mucho. agradezco mucho el espacio, Sí, porque estos espacios de verdad son tan importantes, abren puertas, abren ventanas a todas aquellos que están buscando este tipo de mensajes. Así que gracias Michelle, gracias Juanito nada, por que esta te vaya muy invitación. bien. Que estés muy bien. Aquí nos despedimos de Anita. Nosotros aquí seguimos 5 minutos más. Que estés súper, Anita. Así que el próximo programa con Anita vamos a responder esos mitos. Por ejemplo, oye, cuando tú lees el tarot, ¿cómo yo puedo este mazo descargarlo? O, por ejemplo, siento que a veces cuando yo le voy a ver las cartas a una persona, me voy a cargar, me voy a pegar la mala vibra del problema. Y es muy importante entender que en este trabajo del tarot, que da para largo, porque Anita explicó del punto de vista de dónde viene, cuáles son los tipos de mazos más importantes que han existido, que en verdad eran usados por las castas, por la monarquía y eran naipes de juego, que también camufladamente, bueno, eran tarot, pero pasaban por naipes, y que con la técnica del grabado se fueron popularizando, fueron llegando al vulgo y ya fue pasando a ser un tipo de caudal espiritual que fue de acceso a las personas que podrían acceder a él de una manera directa a la fuente cósmica universal que nos entrega la información. ¿Ya? Ella me parece que en este congreso invitó a un personaje que hace una conexión entre los arquetipos del tarot con la neurociencia. Yo lo encuentro impresionante porque de hace como unos 12 años atrás sabía de Encarna Sánchez, una española, que conectaba la genealogía con el tarot, que era lo que ya se estaba haciendo con la astrología y que lo hemos hecho aquí con otra invitada que es Flor Poggio. Pero a través de las cartas también podemos hacer una conexión con la psique-genealogía, pero lo que me parece tan interesante es con la neurociencia. Bueno, ese tarot está en inglés, hay un libro al respecto, eso también lo pueden encontrar en la página de la Anita, ¿ya? Así que, amigos, bueno, voy a hacer la última, en estos últimos minutitos que quedan 3 minutitos. Juanito, ya estos 3 minutitos para sacar las cartas, porque dijimos, tienen chiquillos que escoger entre 3 cartas. Espérenme un segundo. Deja tu pregunta a través del WhatsApp más 569-6355-0152. Así que recuerda, más 569-6355-0152. Bueno, acá está, gracias Juanito. Acá está el tarot de Kier, ¿ya? Este tarot es el que comentaba recién la Anita, ya que no viene de Egipto, pero es bastante interesante porque correlaciona la deidad egipcia, correlaciona el jeroglifo, el planeta, el signo, la entidad angelical y el arquetipo de fondo. Ya, entonces, primer grupo, los que escogieron como mensaje universal, una carta del primer grupo, veamos. Voy a escoger el primer grupo y vamos a sacar acá 2 cartas. ¿Qué nos dice el oráculo? Miren, sale la misma carta que me tocó a mí, la carta del colgado. Yo les diría que ahora con Saturno, porque estamos viviendo como una conjunción de Saturno, que es un planeta transpersonal, que viene como a hacer un cambio de conciencia tremendo en la forma de vida, se encuentra también con Neptuno, que nos da la parte espiritual que tenemos que desarrollar para poder sobrevivir en esta época,
que con Aries, regente Marte, nos va como un maestro a exigir ser unos guerreros, ¿ya? Y también con Venus, que está en Aries, y Quirón, la herida, que está en Aries, nos va a pedir estar, pero muy fuertes, ¿ya? Y cambiar esta piel. Como decía el ángel en Lazo, somos la serpiente que tiene que cambiar de piel. ¿Cuál es la piel que tú tienes que cambiar? ¿Cuál es la transformación que tú tienes que hacer para sacar tu mejor versión? ¿Cómo me conecto en mi versión pro? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de mí? Eso es Saturno en Aries. Bueno, primero que nada, con la forma como he estado haciendo las cosas hasta el momento, no han funcionado. Ya, segunda cartita, para que podamos dar respuesta a esto. ¿Y qué tengo que hacer al respecto? Tengo que ser una persona versátil, porque estamos hablando de que la inteligencia artificial a muchas personas las podría, incluso en el futuro, bajo una recesión que podría haber, estoy infiriendo, tenemos que reinventarnos, estar preparados en caso que cuando hay personas que trabajan en trabajos que han trabajado toda la vida estable, reinventarse y ver una segunda opción de vida, ¿ya? Así que ese es el primer grupo. Reinvéntate, cambia tus paradigmas, amplía tu mente y tu forma como has hecho las cosas hasta el momento. Ya estamos acá con el segundo grupo. Voy a sacar acá la carta respectiva. Miren, me parece una carta que es de la soledad. No tengas miedo a la soledad. Ya acá estamos hablando de que a veces es mejor pasar nuestros procesos de introspección antes de salir al mundo porque las respuestas están adentro. Me queda un minutito nomás, Juanito. Un minutito. Mire, aquí tenemos la carta del sol. ¿Para qué? Para que salgas a brillar y seas tu misma versión. Bota esa piel porque no la necesitas. Necesitas ser auténtico para poder hacer lo que tú viniste a hacer a este plano, a alinearte con tu sentido y tu propósito para no sentir eso que hablaba el capítulo anterior con Ángeles Lazo, que es el vacío espiritual, que se produce cuando no nos encontramos afinados. ¿Por qué pasa esto los domingos? Se dice que hay personas, incluso las que tienen problemas con adicción, que el día más peligroso de la semana es el domingo. Por lo tanto, el domingo para las personas que estén pasando una depresión, que estén pasando un tema difícil, estén con sus familiares, busquen ayuda, no se aíslen, porque esta carta en la soledad puede ser muy peligrosa y necesitamos sacar a la luz toda la zona oscura, todas las sombras. Y la última, aquí Juanito termino, 2 cartitas para el tercer grupo que estamos sacando. Una carta muy linda, establece alianza, únete con gente afín, con que sincronices para poder llevar a cabo tus proyectos. Y la última carta, miren qué lindas estas dos, el jerarca. Yo diría que el tercer grupo salió filete, porque aquí tenemos el jerarca que viene a consagrar, a agradecer. ¿Cuáles son las 3 emociones más importantes que elevan la vibración? La gratitud, el amor y la confianza. Y eso lo establece esta carta del jerarca. Me despido, que tengan una buena semana, un lindo fin de semana, amigos y amigas. Gracias por estar presentes. Nos vemos, cariños. El magazine de lo invisible, sueños y realidad increíble, frecuencia mágica inigualable, universo oculto, impalpable.